Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La primera elección judicial de la historia del país arranca como el viaje inédito de una fuga hacia adelante, del tamaño de la impunidad y corrupción que rodea la justicia. Las campañas se escenifican como un espectáculo que refuerzan la duda de este camino para reformar los tribunales y recuperar la confianza. Los números de la justicia son demoledores. Hoy, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian y de cada centenar de denuncias, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos desconfían de que los juzgadores puedan sancionar un delito, dado que solo el 0.9 de las denuncias llegan a castigar. La reforma es inevitable, pero la pregunta es si la elección convencerá a la gente de usar su voto para cambiar a la justicia o permanecerán lejana como ahora. Los candidatos hacen campaña en redes como en un show mediático. Las ministras, por ejemplo, de la Corte recurren a apoyos corporativos de sindicatos, los partidos impugnan la veda proselitista y la oposición denuncia viejas prácticas como el acarreo. El conocimiento y la movilización serán claves para la participación que se estima baja. La mayoría de los ciudadanos parecen ir a una elección a ciegas porque no tienen idea de los 3.500 aspirantes a un cargo. Algunos incluso con perfiles peligrosos de los que se denuncian, vínculos con los Zetas, la luz del mundo y hasta abusos sexuales. El enfrentamiento del gobierno con la Corte por la obstrucción de los proyectos de la 4T precipitó una elección compleja e improvisada que puede chocar con una baja participación en las urnas. La prohibición de línea a los poderes de difundirla no ayuda, aunque es imprescindible para una competencia con piso parejo y frenar la movilización. ¿La campaña es una oportunidad o mayores riesgos para la justicia? Organismos internacionales, asociaciones civiles y juzgadores alertan de intromisión oficial y hasta del crimen con candidatos a modo, mientras que el gobierno defiende el voto popular como la única vía para devolver la justicia al pueblo. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Judicial. Prácticamente ningún país del mundo se elige por voto popular. Aquí en México se elegía por la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte y a los jueces por ellos mismos, por el propio Poder Judicial. Bueno, ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque por primera vez todo el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México. En vez de que unos cuantos los elijan, el pueblo de México va a decidir quiénes son sus ministros, ministras, magistrados y jueces. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una mesa de lujo para analizar justamente el arranque de esta campaña judicial que, como dice la presidenta, en efecto, de esta dimensión y de este tamaño no hay ninguna en el mundo. Y pues como acaba de escuchar, la califica como la más democrática de los procesos para elegir jueces, ministros, magistrados, etcétera, que hay en el planeta. Vamos a entrarle justo con esta mesa de especialistas en derecho, investigadores jurídicos, y pues me da mucho gusto recibirlos a los tres. Y si quieren arrancamos, nos va a ser el país más democrático del mundo, esta elección, que en efecto es la mayor en términos de dimensiones. Pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde ves que se está moviendo esta campaña que justo arrancó esta misma semana? Bueno, yo creo que la idea esta de que la democracia solo se trata de elecciones es una aproximación incorrecta. La democracia se trata de derechos, se trata de procedimientos, se trata de consentimiento, se trata de rendición de cuentas, se trata de participación. Pero las democracias constitucionales, como las hemos conocido, también implican un componente de meritocracia, meritocrático, sobre todo en el funcionamiento del Poder Judicial, que no rivaliza con el principio democrático. No es cierto que la democracia está divorciada de la existencia de un poder contramayoritario que defiende los derechos, sobre todo los de las minorías, y que mantiene abiertos los canales de participación y de cambio social.
Cuando una mayoría se impone, desaparece la minoría, la democracia en sí misma se extingue. Yo creo que la reforma judicial no es la que necesitaba México, no es la pertinente para México. Necesitábamos una reforma distinta, una reforma que corrigiera, a mi juicio, los 3 grandes problemas de la justicia, que es impunidad, falta de acceso y sobre todo calidad en la prestación de un servicio que es básico para pacificar los conflictos, para disminuir la conflictualidad en nuestro país. Yo he sido muy claro en mis críticas con respecto a la reforma judicial, pero también estoy cierto que son las reglas del juego. Y una sociedad pues, tiene que cumplir el derecho y acostumbrarse a las reglas del juego. Y yo creo que lo que toca ahora a los ciudadanos es informarnos, participar, cuidar el Poder Judicial, pero sobre todo cuidar el sistema electoral mexicano, porque se pone en riesgo en esta elección por algunas anomalías y algunas perversidades, permítanme la expresión, que se están configurando en esta elección judicial. Ahorita nos metemos en las perversiones, pero déjame agarrar lo que acaba de decir Roberto, Jaime, y a ver, en efecto, una de las críticas más insistentes han sido dejar a un lado la parte de meritocracia. Pero, a ver, hubo un proceso de selección, hubo entrevistas, y los candidatos deben de presentar pues, su propia trayectoria. ¿Eso desactivaría la crítica de la meritocracia o no? Bueno, yo creo que debemos ser sinceros y desde luego uno de los objetivos de la reforma no es que desapareciera el tema meritocrático, pero sí tiene un nivel, ¿no?, de menor que en el sistema que estuvo vigente hasta que se aprobó la reforma, antes del 15 de septiembre de 2024. Entonces, es interesante esta argumentación de si en una democracia debe haber instituciones meritocráticas, puramente meritocráticas, más las instituciones donde los funcionarios son electos. Esto tiene que ver con es una crítica o es un fondo de lo que ha ocurrido. Voy a decirlo de manera así muy simple, tú eres politólogo, lo sabes. La idea de la democracia es la regla de la mayoría, las votaciones, las elecciones. Aquí ya lo dijo Roberto muy bien, la democracia no solamente son elecciones, son derechos, son participación, rendición de cuentas, etc. Entonces eso fue inaugurando en el mundo y en nuestro país un modelo de democracia diferente que hoy se llama en la teoría democracia constitucional, en donde se le dice a la gente, usted puede votar, deliberar sobre lo que quiera, pero hay un coto vedado. Hay cosas que no puede tocar. Y esas cosas que no puede tocar son los derechos humanos. Eso solamente los puede pues, interpretar, definir en su alcance, en su profundidad, pues fundamentalmente los tribunales o en última instancia. Los tribunales lo podrían hacer otras autoridades, pero en última instancia son los tribunales. Esa es la democracia constitucional, que es la concepción dominante. Fue la concepción dominante en México, al menos después de la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011. Y yo creo que la reforma judicial es una reacción o una respuesta, entre otras cosas, a eso de la democracia constitucional. ¿Cómo que no puedo votar sobre los derechos? ¿Cómo que no puedo deliberarlos? ¿Cómo que pura meritocracia en el tribunal electoral, en los tribunales electorales, en la Corte? Esto debe estar abierto a todos, ¿no? A ver, ahí hay un punto muy interesante. Déjame cortarte ahí porque, en efecto, Ricardo, puede ser, como dice Jaime, una reacción, ¿no?, a ese coto vedado. Pero al mismo tiempo yo me preguntaría, la democracia constitucional que hemos vivido en la tradición de este país por décadas, ¿puede convivir con el grado de impunidad que hay en el país? O sea, a ver, justicia con un nivel de impunidad de más del 90%, casi total. Mira, ¿cuál de las dos es lo que está aquí pesando? ¿O nos iremos a la otra, que es política? Déjame abordar el punto desde dos perspectivas. La primera es que, en última instancia, una constitución lo que hace es defender a la gente del gobierno, marcando los límites de la actuación del gobierno y las formas como la gente puede defenderse de esas acciones.
Y ahí es donde se establecen los derechos fundamentales, no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Ahora bien, lo que buscamos de cualquier poder judicial es que sus miembros sean independientes, imparciales, estén debidamente preparados y sean honestos, sea cual fuere. Y esa debe ser en última instancia lo que debe de buscar esta reforma. Sin embargo, tú acabas de hablar de la otra parte de la ecuación, que es la impunidad. Así es. Esa otra parte no radica exclusivamente en el Poder Judicial. Esa otra parte radica no en la impartición de justicia, sino en la procuración de justicia. Las fiscalías. Las fiscalías. Entonces, esa parte no se reformó y sí requiere de una reforma integral para que entonces ambas se articulen y pueda bajar esa impunidad, porque no todo depende del Poder Judicial. Déjame regresar porque tú decías, Roberto, decías, a ver, sea como sea, estas son las reglas sobre las que estamos jugando. Después de este primer saque de posiciones y de diagnósticos de dónde venimos y qué pudo haber ocurrido, la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas que le ves a esta elección una vez que ya comenzaron las campañas? ¿A dónde crees que nos va a llevar? Yo creo que hay que partir por el fallo en la promesa. Quienes impulsaron esta reforma nos dijeron que los ciudadanos adquiriríamos el poder de elegir a nuestros jueces y magistrados a través de voto universal, libre y directo. Sí, así es. Pues en esta elección el voto no es universal, no será libre y no es directo. ¿Por qué no es voto universal? Voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay más o menos 7 millones de electores. El INE determinó que se organizara la elección en 11 distritos judiciales, más o menos 700,000 electores. Ahí vamos a escoger más o menos 11 magistrados, 9 jueces por cada uno de estos judiciales, según donde vivas. Entonces, el peso específico que tiene un ciudadano en la Ciudad de México es de 700,000. En el Estado de México son 13 millones. Se organizó la elección en 3 distritos judiciales que tienen más o menos 4 millones de electores cada uno. El elector del Estado de México tiene un peso específico distinto al del elector de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hicieron así? Porque hay un error en la concepción de la reforma judicial, de la elección judicial. Los jueces no representan personas. La distribución geográfica del Poder Judicial no responde a un principio de homogeneidad en la representación. Un diputado vale 350,000 electores en Nayarit o en Coahuila. ¿Qué define la geografía judicial? La carga de trabajo, la especialidad. Queremos cada vez jueces más especializados en el tipo de conflicto y en el último tramo, el turno. Por eso la Ciudad de México tiene más jueces y magistrados que el Estado de Colima. Entonces no es voto universal porque los mexicanos no valemos lo mismo. No es directo, ¿por qué? Hay ciertos jueces que tienen autoridad nacional, no solamente autoridad sobre el circuito en el que están residenciados. Los jueces especializados en telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión tienen su sede en la Ciudad de México, pero resuelven un conflicto del espectro radioeléctrico en Tijuana. No puede haber voto directo si los ciudadanos de Tijuana no van a poder elegir a esos magistrados especializados residenciados en la Ciudad de México porque se van a asignar a un distrito judicial en Iztapalapa. No va a ser libre, entre otras razones, porque los ciudadanos no van a escoger a quien quieren. Hubo una segmentación discrecional y déjame decirlo, lo he dicho en otros momentos, si esto de que el pueblo manda, Jaime Cárdenas sería candidato a ministro de la Corte. No es que el pueblo decide, ni que es por méritos ni por evaluación. Hay un tramo de discrecionalidad en comités de evaluación que no podemos dejar de señalar. No va a ser libre porque por primera vez en 30 años, los ciudadanos insaculados que participan en las casillas no van a contar los votos. Desde la reforma de 1990, nuestros vecinos reciben tu voto, lo escrutan, determinan la validez en la casilla y los cuentan. Por primera vez en 30 años, los votos se van a validar y contar en consejos distritales sin representantes de partidos, sin observadores, sin la posibilidad de impugnarlos en lo oscurito durante 12 días. A ver, ahí hay... Entonces, ni voto universal, ni libre,
ni directas. A ver, ahí hay tres ideas bastante provocadoras, Jaime, y si alguien conoce el aparato electoral de este país, eres tú, porque fuiste ex consejero. Oye, ex consejero electoral. Primera, se hizo... Y me tocó compartir mesa con Jaime Carmen, desde otra trinchera. Desde la parte partidista. Él era mi autoridad y yo era parte interesada. Exacto, representante partidista. A ver, la primera, en efecto, el tema de la universalidad. Se utilizó digamos que la geografía electoral para esta elección, que la estructura es más bien administrativa, no corresponde a electores, sino a la organización administrativa del Poder Judicial. Dos, no es o no puede considerarse directo por las especialidades, las distintas especialidades. Y tres, no va a ser libre por las denuncias de irregularidades que ha habido en el proceso de selección de los candidatos y luego porque no contarán los ciudadanos en los votos en las casillas. ¿Tú compartes esta visión? Yo creo que sí, que se trata, partes por lo menos, ¿no? Parcialmente, ¿no? Y deja verlo así, no con el análisis que hace Roberto, en lo que coincido, ¿no? En muchas cosas, no es que lo rechace del todo, tampoco lo acepto del todo, ¿no? Ahora voy a explicar. Exacto. Pero sí me parece que el diseño constitucional y legal de la reforma judicial tiene imperfecciones. Ahí coincido con él, hay imperfecciones de diseño cuando se aprobó la reforma constitucional, la reforma legal, y también ha tenido problemas en la aplicación, en la operación de ese diseño. La implementación. En la implementación de esa reforma constitucional y legal. Voy a poner algunos ejemplos, decir algunas cosas de lo que dijo Roberto. Coincido en que parte de los problemas consisten en que las circunscripciones judiciales no coinciden con las circunscripciones electorales. No fueron hechas para lo mismo, que esté claro. Sí. Entonces, se quiso montar una circunscripción judicial que obedece a otro sentido, a otra geografía. Y así a otras finalidades, como si fuese una circunscripción electoral, y eso plantea problemas como los que dice muy bien Roberto, ¿no? El juez de competencia, por ejemplo, que debe ser un juez para toda la República, pues va a ser elegido por los de Iztapalapa o los de Álvaro Obregón, no sé cómo vaya a ser, y sí, eso plantea problemas. Y así como ese problema, hay otros. Por ejemplo, en la aplicación de la reforma, Roberto y yo, no sé si tú también, José, o aquí nuestro amigo Ricardo, participaron en este proceso, pero Roberto y yo sí participamos. Y desde el principio observamos problemas. Te voy a contar cosas así, pero básicas, no muy elaboradas. El procedimiento es una primera parte donde entregabas documentos. Resulta que los comités de evaluación exigieron en algunos casos más documentos de los que establecía la ley y la reforma. Por ejemplo, el del Comité del Poder Legislativo pidió una constancia de tu alcaldía. Y eso fue para mí un documento dificilísimo para obtener, porque la alcaldía de donde yo soy, Álvaro Obregón. Estaba el sistema informático caído y no me daban la constancia a tiempo. Y yo tenía mucha preocupación de que no se me ofreciera ese documento. Claro, podía demostrar mi domicilio, mi residencia con otras pruebas, pero específicamente esa convocatoria exigía ese documento. Entonces hubo cosas así. Los otros comités pedían otras cosas diferentes al del Poder Legislativo. Pero para dimensionarlo. Estos señalamientos que ponen sobre la mesa, Roberto, ¿te parece que le quitan legitimidad al proceso o no? No, yo creo que no le quitan legitimidad. ¿Qué peso tiene dentro de la elección? Mira, yo pienso que hay algunos que sí, dependiendo de la gravedad. Habría que ver cuáles son más graves. Esto que te digo, pues de la constancia de domicilio, desde luego, eso no tiene un impacto que afecte la legitimidad, la validez del proceso. Los que no queríamos o no quisimos entregar ese documento, pues pudimos impugnarlo ante el Tribunal Electoral. Entonces, habrá hechos, puede haber consideraciones que sí puedan tener un impacto sobre la legitimidad en un sentido político y en un sentido jurídico sobre la validez de lo que está ocurriendo. El tema que ha señalado Roberto, que lo he escuchado en otros foros, en otros programas, el tema de la idoneidad, ¿no?
Por ejemplo, él le dijeron, usted no es idóneo. Bueno, no te lo dijeron, ¿verdad? No. Simplemente lo notificaron. Lo batearon, le dijeron, pues no le dijeron nada. ¿Cómo saber cuáles eran idóneos si no? Hubiera sido muy importante que la propia reforma legal, tal vez la constitucional no, dijera, ¿no? En la idoneidad vamos a medir esto, a ver, antecedentes, méritos, si es una persona que tiene una vida honesta o no la tiene, en fin, y que todo eso estuviese pues bajo un porcentaje, con porcentajes. Sé que es muy difícil medir la idoneidad de una persona porque hay elementos subjetivos, pero debió haberse hecho un esfuerzo para que esa determinación fuese lo más objetiva posible. ¿No? A ver, si retomo bien, lo que estamos viendo, o lo que ustedes señalan, son, digamos que, problemas de diseño y también de aplicación y de interpretación. Exacto. Y voy contigo, Ricardo. A ver, el problema es de diseño, ¿por qué? Porque esta reforma nació de una enorme litigiosidad por la confrontación de poderes en el sexenio pasado que obligó a que hubiera precipitación. O si no, ¿cuál es la explicación desde tu punto de vista? Bueno, mira, a nivel contextual, en el mundo ha habido un ataque constante a la función judicial e incluso a la función de los abogados. Y ese ataque ha sido causado por la defensa que estos poderes judiciales y los abogados han hecho del ciudadano respecto de actos de gobierno, actos de autoridad. En México eso, bueno, lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, está ocurriendo algo muy similar. En México se presentaron varios amparos en donde se otorgaron varias suspensiones en relación a obras públicas y cuestiones de infraestructura. De la 4T. Que no era precisamente en contra de la 4T, se habían presentado en contra de distintos regímenes del PRI o del PAN previamente. La narrativa que se empezó a rescatar ahí, de una manera un poco mañosa, es que se estaba atacando a los intereses del pueblo, como si el gobierno representara al pueblo. Bueno, sí lo representa. El presidente de la República, pero no la burocracia. Es decir, tenemos muchos actos que provienen de distintos niveles burocráticos que son impugnados en tribunales federales y esa burocracia no representa al pueblo. Otra cosa es si, por ejemplo, pudiera elegirse a los secretarios de Estado, ¿no? Ahora bien, déjame llamar la atención hacia otro punto que previamente había dicho Roberto respecto al proceso. Es decir, el proceso de selección que hubo, ahorita estamos viendo el resultado de ese proceso respecto de la falta de idoneidad. Lo que se está comunicando en las campañas no consiste esencialmente en los antecedentes profesionales ni de honestidad de cada uno de los candidatos. Los mensajes que están comunicando en gran medida son mayormente banales. Desafortunadamente el acuerdo del INE que estableció los límites normativos para las campañas estableció en un artículo particular, si mal no recuerdo el párrafo de inciso 1, que los candidatos podrán comunicar sus antecedentes profesionales, académicos, etcétera, trayectoria pues, para justificar su idoneidad, ¿no? Pues resulta que como está redactado pusieron el verbo podrán. Es potestativo, digamos. Es potestativo, cuando debiera ser imperativo. De hecho, nosotros en el Consejo General de la Abogacía Mexicana próximamente le vamos a mandar una carta al INE recomendando respetuosamente que modifiquen esa parte a fin de que sea imperativo, porque la esencia de esto es que los electores estén debidamente informados de a quiénes van a elegir con base en sus aptitudes. Entonces, ahí me parece que lo que estamos viendo ahorita es el resultado del proceso previo, en donde la idoneidad profesional, aquí tienes dos ejemplos, no se atendió. Fueron otros los considerados. Pues déjame parar ahí justo en ese punto, porque a la vuelta, después de un pequeño corte que vamos a hacer en este momento, vamos a volver justo con algunas muestras y algunos ejemplos de los mensajes que hemos podido ver y escuchar en esta primera semana de campaña del Poder Judicial. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Candidata a ministra de la Suprema Corte y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora.
además de ser una chulada de mujer, porque soy mujer y tengo a mis 70 años, no estoy tan mal. Nosotros con toda claridad descalificamos este proceso de principio a fin, primero por turbio, segundo porque es un cochinero y tercero porque es una absoluta farsa. Muchos de ellos no. Sí. Bueno, pues ahí tiene algunas muestras de videos con imágenes que los candidatos tratan de viralizar para hacer campaña, sobre todo en las redes. Y regresando al punto, después de ver estos videos, Roberto, y ligándolo con el tema con el que nos despedimos, el primer bloque, sobre la idoneidad. Y sobre todo, sabiendo que tú te has metido un poco a conocer los candidatos que finalmente están compitiendo, ¿te parece que estas son excepciones o la mayoría de los candidatos están en este tipo, digamos, de mensajes? Creo que esto es muy sintomático de las reglas del juego. Como no se permite la participación de partidos, como no hay estructuras que promuevan los votos, como no se puede recibir financiamiento, no hay acceso a radio y televisión, solo puede ser por redes sociales, solamente pueden pagar eventos con su propio patrimonio, pues hay un incentivo a hacerse notorio a través de las redes sociales y bien lo sabemos, las redes sociales viven un poquito más de las emociones que de las razones. Entonces yo entiendo, pues hay que ver cómo me voltean a ver y pues hay que inventarse ciertas cosas. Bueno, esa es la justificación que ellos dan. A ver, no tenemos otra más que esta para poder darnos a conocer. Pero hay muchos candidatos, incluso en los porcentajes que entiendo que tú traes, son muy altos del Poder Judicial. El 70% y no lo están haciendo así. El 70% de los candidatos que están en la boleta vienen de la carrera judicial. O bien porque están en funciones, decidieron quedarse, no retirarse, y muchos son secretarios, oficiales, personas que estaban esperando un concurso y que dijeron no tengo nada que perder, me meto a ver cómo se juega esto, a tratarle de entender. Ahora, pero yo quisiera irme un pasito para atrás. Si es un problema de diseño, yo también creo que es un problema de la concepción de la democracia como plebiscitariamente hablando. Es decir, mira, yo entiendo que un proceso democrático, las elecciones sirven para tres cosas básicamente. Primero, pues empoderar al ciudadano para que escoja a sus representantes, para que premie a los que tienen buen desempeño y para que castigue a los corruptos, a los deshonestos, a los negligentes. Es para empoderar al ciudadano. Es el primer pilar de una democracia. El segundo es poder visibilizar las habilidades, los talentos, las capacidades de las personas que compiten. Competimos uno contra otro. Me gusta él porque tiene capacidad de liderazgo, me gusta ella porque tiene sensibilidad, me gusta este joven por su preparación. Entonces, al final escogemos personas que se presentan en el espacio público con sus habilidades, con su historia, con sus trayectorias, en fin. Pero el otro componente es que también en las elecciones deliberamos, problematizamos la realidad, buscamos soluciones, de alguna manera ponemos el piso del disenso y de los consensos que vienen a continuación de una elección. Ya decía yo, por problemas de diseño no se empoderó al ciudadano. Por problemas de reglas va a ser muy difícil visibilizar a los perfiles y sobre todo yo no veo incentivos institucionales para que podamos razonar en el espacio público qué poder judicial queremos, cuál es el que nos merecemos como un país en desarrollo. Yo no creo que únicamente estemos buscando una relegitimación de los jueces. Ya no son electos cupularmente, ahora son electos popularmente. Creo que ese no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es cómo hacemos que el Poder Judicial elimine las prácticas corruptas, reduzca la impunidad y haga la función más básica, que es resuelve los conflictos para que los conflictos socialmente no escalen. Un conflicto familiar termina en un conflicto de violencia porque no tuvo una atención pronta y expedita. Bueno, pero ahí nada Ese es a mi juicio donde está el problema. Ahí nada más antes de pasar con Jaime, el Poder Judicial no presentó una reforma.
No, y no lo presentó. Podía haberlo hecho. Ni tampoco ¿Por qué el Poder Judicial no sale con una reforma? Ni tampoco a ver, los datos los tenía. Ni tampoco los partidos políticos. A ver, no quiero abusar de la palabra. El presidente de la República, el 5 de febrero del 2024, dijo, ahí les va el plan C. Y ahí va la reforma judicial que implica elecciones judiciales. Autocrítica. Para mí era tan absurdo el modelo que decía, no, bueno, no va a pasar, se va a corregir la propia candidata de Morena, creo que no lo va a seguir. La configuración. Yo de verdad dije, esto es simplemente un testamento político de un agravio que el presidente sintió con respecto a un poder judicial militante. O sea, yo creo que ahí también hubo excesos en la autocontención del poder judicial y también hay quienes utilizaron el Poder Judicial para hacer la oposición que no podían hacer electoralmente o que no podían hacer parlamentariamente. Esto de los litigios estratégicos, organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a hacer litigios estratégicos para paralizar lo que por aritmética política no podía contenerse en el Parlamento, explican muchas de los argumentos de que el Poder Judicial estaba actuando en contra de los intereses del pueblo. Fue parte de una narrativa. La utilización del Poder Judicial para hacer obstruccionismo. Pero, a ver, ahí hay un dato que me parece muy interesante que pone sobre la mesa Roberto, y es, 70% vienen de la carrera judicial. Así es. Y esto choca, o por lo menos, ¿cómo lo interpretas tú?, con esta idea o este temor que ha planeado sobre la elección judicial de que sería cooptada, penetrada o la intromisión oficial en ella. 70% vienen del mismo Poder Judicial. Son muchos. ¿Y por qué provienen de ahí? Bueno, pues porque son los que se sienten seguros, se sienten seguros de ganar la elección, saben que pueden demostrarle al ciudadano, los que vayan a votar, pues que conocen la materia, ¿no?, para la que serán electos. Entonces esto yo creo que tiene que ver con eso. Primero hay un elemento inercial, hay una inercia. Ellos son los que conocen las leyes, las aplican, las interpretan, y por eso se presentaron, ¿no? Fundamentalmente, pero esto despeja ese temor, del Poder Judicial. Despeja el temor de que cooptación del Poder Judicial. Yo creo que la cooptación del Poder Judicial siempre está ahí presente, porque el hecho de que provengas de la carrera judicial, pues no te asegura que esa persona será impoluta, ¿no? Puede recibir recursos del crimen organizado, de empresarios, puede recibir recursos de desvíos del presupuesto público. O manipulación de los privados, como acaba de decir Roberto. Sí, puede ser cooptado, puede ser controlado. No asegura el ser de carrera judicial, como decían ellos, o como no garantiza una plena independencia e imparcialidad. Desde luego es un elemento que favorece, ¿no? El ser de carrera pues, tiene algunos... Mira, por lo menos sabe, ¿no?, conoce la materia, tiene habilidades, vamos a apoyarlo, vamos a respaldarlo. Entonces tiene que ver con esa lógica. Y si te fijas, yo no sé si ese análisis que ha hecho Roberto ha dicho la distinción entre los candidatos a la Corte, a los tribunales que tendrán efecto nacional en relación con magistrados y jueces. Yo tengo la impresión, bueno, ahora él nos dirá en la siguiente parte de su exposición, si tiene que ver más bien eso con jueces y magistrados de distrito, porque los candidatos, por ejemplo, a ministras, a ministros, al Tribunal de Disciplina, bueno, con la excepción de los electorales, donde sí prevalecen los que ya estaban, las personas que se inscribieron, por ejemplo, para la Corte, pues salvo los 3 casos famosos de las ministras que dijeron yo quiero participar. Yo sigo. Las demás personas son ajenas al ámbito judicial. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer a una de las candidatas, que es de la Autónoma de Ciudad Juárez, una profesora y litigante, un joven, se llama Olivia Aguirre, y esta mujer pues, se presentó, ¿no?, y ha ido pasando las etapas. No creo que ella tenga mayores vínculos de poder con los partidos, por lo que sé, en fin. Entonces, así como ella, para no hacer propaganda a favor de nadie o en contra, habrá otros y otras
que no son de la carrera judicial, sobre todo en esas instancias nacionales, ¿no? Pero en cualquier caso, Ricardo, el promedio es alto. O sea, si 70% vienen de la carrera judicial, yo te preguntaría, ¿te sorprende? Y eso, digamos, te da seguridad y tranquilidad de que no son necesariamente la mayoría vinculados a un partido o a los partidos o a otra clase de poderes de facto, ¿o no? Mira, por un lado sí me sorprende, porque yo estuve muy cerca de muchos jueces de todos los niveles en el curso de todos estos movimientos que se suscitaron antes de que pasara la reforma. Y había una oposición manifiesta de parte de juzgadores, secretarios y demás miembros de los juzgados. La reforma se hizo contra el Poder Judicial. Se hizo en contra, y estaban muy opuestos los trabajadores del Poder Judicial, la Asociación de Juzgadores, etcétera, ¿no? Que se hayan registrado tantos, por otro lado, también es positivo, porque en efecto ellos tienen experiencia en la administración de justicia, porque administrar un juzgado tiene una gran complejidad, sobre todo por la cantidad de asuntos que tienen que atender. Entonces, uno de los temores que teníamos desde el lado de la abogacía era precisamente la complicación en la administración de justicia por parte de juzgadores que no tenían o tendrían la experiencia. La curva de aprendizaje iba a ser enorme, eso iba a significar. Sí, de por sí tenemos rezagos, ahora con una curva de aprendizaje pues peor. Entonces, esa parte es positiva. Una parte que desde luego queda en duda y está en riesgo es la que acaban de mencionar. Es decir, ninguno va a ser impoluto, estará a pruebas, veremos la honestidad que también se formula. Pero ahí hay un tema muy importante que no debemos soslayar, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, digamos que tiene una intención de procurar que no ocurra esto, pero también tiene una intención complicada, que es... A ver, define complicado. Eso es decir, que muchos de estos jueces no tomen decisiones en contra de los intereses del régimen. Y ahí es cuando se habla de que podrán revisar la forma como hacen sus sentencias, su excelencia profesional, etcétera, y por ahí abren la puerta, ¿no? O sea, el temor de que el tribunal funcione como un órgano de censura y control. Correcto. Ok. Ese es. Y entonces, de alguna manera tú tienes al 70% que tiene experiencia, que van a tener ahí un tribunal que va a estar supervisando su conducta ética, pero también su desempeño profesional. Y en la parte del desempeño profesional existe un rubro que es de nuestra particular preocupación, que es de la competencia de ese tribunal respecto de decisiones que pudieran tomar en contra de los intereses del régimen, ¿no? ¿Comparten esa visión ustedes? Yo creo que el gran problema estructural de las democracias es la posibilidad de la influencia del dinero. En las democracias en las que existe competencia, y entre más intensa la competencia, más incentivos a recurrir al dinero extralegal, ya sea el de los intereses privados o de los intereses criminales. Cuando a la configuración del poder judicial se le incorporó el elemento de competencia político-electoral, le estamos abriendo la puerta a la tentación de captura a través del dinero. Es inevitable. Y sobre todo con reglas tan estrictas como el hecho de que no se permite financiamiento privado más que lo que aporta el propio candidato. Es cero financiamiento privado. Yo nada más te pregunto, pues, ¿con qué se están financiando todo lo que estamos viendo? Pues ya llegó dinero privado de algún lugar. Con los topes de gasto, pues todavía mucho más incentivos a evadir la fiscalización, porque la consecuencia de violar los topes de gasto, pues es perder la candidatura. Entonces, lo que se ha demostrado en la historia, y Jaime lo conoce muy bien, porque una de las grandes contribuciones que hizo el IFE, ahora INE, a la democracia mexicana es tratarle de cerrar los pasos al financiamiento. La fiscalización. Sí. La fiscalización, que es una de las fiscalizaciones más robustas en el mundo, con reglas muy abigarradas, muy complejas, pero es una fiscalización fuerte que ha tenido muchos problemas, pero ha tenido sanciones. Ahora, el gran problema de esto es los jueces y magistrados que llegan hoy, con los compromisos que lleguen, porque en democracia, desafortunadamente, el que paga luego manda, estos jueces en 6 años se vuelven a presentar a una elección. Entonces, no hay que perder de vista esto. Tienen incentivos a mantener alimentadas esos círculos de interés que los llevaron al lugar que ocupan. Porque en 6 años tienen que presentarse a otra elección.
Y cada 6 años, jueces y magistrados. Entonces, a revalidar el cargo. Claro, revalidar el cargo. Y entonces... Me tengo que ir a un corte que me están pidiendo rapidísimo. Regreso contigo, Jaime, y regresamos justamente al INE. El papel y la función, el alcance que puede cumplir en esta elección la autoridad electoral. Se debe prohibir que estas personas, servidoras públicas no candidatas, autoridades e instituciones públicas, puedan promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas. Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la campaña judicial. Acaba de arrancar una semana de campaña en cuenta regresiva. 60 días hasta el primero de junio. Me quedo contigo. A ver, Jaime, hay varias. El INE es clave en lo que resta del proceso. Una, el tema del proselitismo. Prohíbe que los poderes hagan proselitismo. 2, el tema de la fiscalización. Ponen un tope de 200,000 pesos a todos los candidatos y pues hay más que, digamos, estimaciones, sospechas o intuiciones fundadas de que esa cantidad rápidamente va a ser rebasada, sí, pero sin elementos de sanción como los que sí hay en el caso de la vida electoral. Y el tercero, la preocupación que traes, que querías responderle a Ricardo, sobre el tribunal. Sí, más que responder, lo del tribunal de disciplina. Yo sé que es una parte que preocupaba o que preocupa mucho en el medio del judicial y en el medio del litigio, porque se piensa que este tribunal pues, va a actuar como una inquisición, ¿no?, en contra de los miembros del Poder Judicial electo. ¿Qué ocurrió? También esto es una reacción, ¿no? El Consejo de la Judicatura que existe en México desde la reforma del año 94, pues dictó pocas resoluciones sancionando a jueces, a magistrados. Había pocas sanciones, sanciones débiles, y esto era parte de un esquema gremial. Uno se protegía, ¿no? Había mayoría de integrantes del Poder Judicial. Permisividad, complicidades. Sí, entonces, bueno, ahí viene este tribunal. Y se dice, cuidado, va a actuar como Santa Inquisición. Hay que revisar lo que decía Ricardo también. Primero, en la Constitución, en el artículo 100, señala un procedimiento biinstancial, ¿no? Va a haber primero una comisión de magistrados que conoce de una primera instancia y después hay otra segunda instancia que es materia del Pleno. Y hay, como en materia penal, tipos de responsabilidad administrativa pues, que tienen que actualizarse. Habría que revisar esos tipos, a ver si son cerrados o abiertos, ¿no? Si son muy abiertos, pues podrían ser declarados inconstitucionales. Pero yo tengo en principio alguna expectativa positiva acerca de ese tribunal. Claro, para saber si yo tengo la razón o Ricardo o lo que ha dicho Roberto, pues tendremos que esperar los hechos, ¿no? Para que no tendremos haya, que esperar esa a los hechos. Luego, déjame parar ahí un poco. Ahorita regreso contigo con lo del INE, pero me importa. El INE tiene instrumentos y está en el lugar adecuado para poder sancionar, fiscalizar, y además es correcto que prohíba. Entiendo que la ley lo dice, pero los candidatos pues necesitan conocimiento, que los difundan. ¿Es correcto el papel del INE? Perdón. Yo creo que, a ver, el INE en un escenario ideal debió haber dicho que esta elección no se podía organizar en estas condiciones. Por el tiempo, por la falta de presupuesto. Creo que incluso la invención de la geografía electoral excedió en su responsabilidad. Hay veces que el órgano autónomo debe decirle a los poderes públicos que lo mandatan a través de la ley. Esto no se puede hacer. Pero ya tenías, ya traías una reforma aprobada. En lo ideal. Creo que parte de su autonomía se hubiese expresado ahí. Pero yo creo que el problema de volumen es un gran reto para el INE. ¿Cómo van a fiscalizar los 3.500 candidatos para el Poder Judicial Federal, pero más 17 estados con elección judicial concurrente? Es un problema de escala. El INE tiene capacidades instaladas para fiscalizar partidos políticos, que son unas entidades que ya las conocemos y tienen un movimiento relativamente predecible. Pero esto es como encontrar agujas en pajares, ¿eh?
¿Cómo va a llenar, cómo va a mandar, como sucede en otros casos, cómo va a mandar funcionarios del INE a revisar los eventos de 6,000 candidatos? Imagínate, imagínate, Jaime, que conoce la estructura, por lo menos del viejo IFE. Pues impresionante. Por eso que dice Roberto, tendrá que haber una fiscalización aleatoria, ¿no? No vas a poder fiscalizar a todos. Tienes que hacer ahora un muestreo, una insaculación, una tómbola, otra tómbola y decir, bueno, aquí en la Ciudad de México, de los federales, vamos por la tómbola a fiscalizar a tantos y tantos locales y así por estado, ¿no? A ti, Ricardo, y con esto tengo que ir cerrando, perdón que te interrumpa, pero ¿esto te deja tranquilo? No. No me deja tranquilo porque, en efecto, pudiera ser que se ponga en riesgo la legitimidad de algunas elecciones. Entonces, si está en riesgo la legitimidad de algunas elecciones por todos los problemas estructurales que estamos viendo, en tanto se decide si tal o no juez fue legítimamente electo, quizás entra en funciones y comienza a tomar decisiones. Entonces, ahí yo creo que existe un riesgo de ilegitimidad importante por la falta de fiscalización y todos los temas que se han planteado. O sea, además de la participación, ¿cuánto calculan de participación? No, yo creo que no. Estimación. No va a superar el dígito, ¿no? Yo espero que menos sea, de 10%. Yo soy optimista y creo que sea más del 20%. Más del 20%, Ricardo. Está entre el 10 y el 20, ¿dónde te ubicas? No, yo estoy de acuerdo hacia la baja. Creo que no va a pasar el 10%. Pues ese es el gran reto, ¿no? El gran reto también está en ver el les voy grado a decir de por qué respaldo puede que ser vaya. un poco más. Porque va a haber también, como estamos comentando aquí, empresarios o intereses económicos empujando, que les interesa empujar esos tribunales especializados en materia de comunicaciones, telecomunicaciones. Oye, y me imagino que también las autoridades estatales no tendrán los interés propios de que gobernadores, salga bien su proceso. Yo creo que el factor que va a incidir en la participación es el tiempo de votación en la casilla. Sí. Es decir, podrá salir mucha gente, 20 millones que dice Jaime. 20%. El 20%. Yo no sé si vamos a poder, digamos, recibir 20 millones de votos con 6 boletas, con la complejidad de las boletas. No lo sé. Pues ahí está, yo les agradezco mucho, se nos fue el tiempo rapidísimo. Roberto Gil, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer de verdad haberte tenido y por supuesto Jaime Cárdenas, muchas gracias Jaime. Muchas gracias por venir con nosotros. Ricardo Ríos Ferrer, muchas gracias Ricardo. Gracias también. a ti, Pepe. Igual, gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros acá en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Que tengan una excelente semana. Adiós.